Bienvenido al video número 59 del curso de AutoCAD. Este video lo vamos a dedicar al repaso. Vamos a completar, digamos, ya todo lo que son los vanos de los muros que hemos trazado. Los vanos de las ventanas, ya tenemos los vanos de todas las puertas de los muros del primer piso. Vamos entonces a crear todos los vanos de ventanas y puertas ventanas que tenemos en las fachadas. Entonces vamos a comenzar por el sector de las ropas. Aquí tenemos un vano que es el vano de acceso. Me voy a acercar a esa fachada aquí en el viewport superior de la derecha. Dice que esa puerta ventana tiene 2 de altura. Vamos a crear entonces el vano, vamos a darle 2.1 para hacerlo un poco más alto. Para eso entonces puedo utilizar el comando polysolid, haga clic en polysolid. Cámbiale la altura porque por defecto está la última que hayamos introducido. Entonces dele height, H, enter. Dele la altura que quiere, 2.1 en este caso. Dele enter y haga el trazo. Aquí pueden notar que el espesor está en 0.15, que es el espesor de los muros, y la justificación está al centro. Si quiere cambie la justificación a la derecha, pero para este caso específico podemos dejarla al centro, porque podemos tomar como referencia estas dos líneas, donde inicia y donde termina el vano en el dibujo en 2 dimensiones, a partir del punto medio. Es decir, yo puedo trazar ese polisólido del punto medio de esta línea al punto medio de esta otra línea. Entonces, trazándola de punto medio a punto medio, si yo no cambio la justificación del polisólido, no importa porque de todas formas me va a quedar de manera correcta. Para terminar, simplemente el polisólido le doy enter con el botón derecho del ratón o con enter del teclado y ya tengo el polisólido sin necesidad de modificar la justificación. Eso para este caso específico y seguramente le puede servir en muchos casos. Ya como para el trazo de los muros, si es mejor a la derecha o a la izquierda, a menos de que tenga los ejes de todo el proyecto. Como ya lo tenemos así, entonces simplemente venimos al comando subtract, hacemos el mismo procedimiento de siempre, clic en subtract, seleccionamos este objeto, que es el que queremos que quede, avanzamos con el botón derecho del ratón o enter del teclado, y ahora nos dice seleccione la región que va a quitar o sustraer. Me dice seleccione objetos, entonces ahora vamos a seleccionar este, que es el que queremos quitar. Avanzamos con el botón derecho del ratón y quitamos ya ese objeto. Ya tenemos esa ventana de la fachada. Venimos aquí a las ropas. Aquí hay una ventana pequeña, en la cocina también hay otra. La de la cocina no la vamos a hacer, vamos a dibujar solo la de la ropa, la pequeña. Podemos venir, digamos, al viewport aquí del centro a la derecha y verificar el tamaño de esa ventana. La ventana dice que es de 0.80 y que además está elevada del piso a 1.80 o tiene un antepecho de 1.80. Entonces podemos simplemente con el comando rectángulo acercarnos al comando rectángulo, hacer clic en rectángulo, cambiar la elevación, porque como está a 1.80 del piso esa ventana, podemos cambiar la elevación, dele enter, de la ventana le damos 1.8, que es la nueva elevación, le damos 1.8, ya tenemos esa nueva elevación y trazamos simplemente, recuerde trazar, voy a acercarme un poco para que no quedemos tan lejos. Recuerde que cuando traza primero una esquina del rectángulo, esa esquina, allá se puede ver a la altura de 1.8 cómo se dibuja el rectángulo, y toma la otra esquina o esquina opuesta, aquí dice otra esquina, hace clic ahí y obtenemos el rectángulo a 1.80 del piso. Como ya estamos a 1.80 en la altura que deseamos, simplemente nuevamente vamos a extrude, hacemos clic en extrude, seleccionamos el objeto extruir, avanzamos con el botón derecho del ratón y le damos 0.8, que es el tamaño que tiene esa ventana. Cuando ya tenemos el sólido, simplemente el mismo proceso, sustraer, el comando subtract, hace clic en subtract de este objeto, que es el que conforma todo ese muro, avanzamos con el botón derecho del ratón, quitamos este, que es el nuevo objeto, siempre haciendo clic, y le damos enter para terminar, y obtenemos el vano ahora de ese cuarto. Seguimos adelante aquí en la fachada, tenemos enseguida la alcoba, ya el vano de la puerta ya está, toca así ya incorporar el bloque de la puerta o crear en la puerta, dibujarla. Entonces vamos a crear el vano de la alcoba. Entonces me voy a acercar aquí para que vea qué altura tiene. Tiene 0.90, esta es la ventana de esa fachada. Voy a alejar un poco acá para que se vea, estoy en esa fachada, que es esta misma que vemos aquí en el viewport superior de la derecha.
Esa ventana es de 1.70 de alta, el vano, y tiene 0.90 de antepecho antes de comenzar la ventana. Entonces vamos a crear, de la misma manera que lo hicimos en el ejemplo anterior, un rectángulo, pero en este caso a 0.90. Entonces cambiamos la elevación aquí, le da Enter y le da 0.9, le da Enter y traza el rectángulo. Lo traza de esta esquina a la esquina opuesta, que es esta. Ahí se ve cómo aparece el rectángulo a 0.90 del piso. Hace clic ahí y obtiene ya el rectángulo para simplemente configurar la ventana, que es de 1.70 de alta. Entonces simplemente pasa nuevamente al viewport aquí y le da Extrude. El procedimiento es el mismo. Clic en Extrude, selecciona objetos a extruir. Entonces seleccionamos el objeto que vamos a extruir, avanzamos con el botón derecho del ratón y simplemente después lo que debemos hacer es darle la altura, en este caso 1.7. Ya tenemos el sólido dentro del otro sólido. Entonces el mismo procedimiento, Subtract, hace clic en Subtract. De este sólido, o sea de esta fachada grande, vamos a quitar esta otra, o ese sólido. Vamos a quitar un sólido del otro y avanzamos con el botón derecho del ratón. Ahí ya, bueno, acá el proceso de selección lo hice mal, entonces vamos nuevamente, Subtract, selecciona el objeto que va a quitar, que va a dejar, perdón, primero, avanza con el botón derecho del ratón y selecciona el que va a quitar, que es este, y avanza con el botón derecho del ratón. Ahora sí se ve que sustrajo uno del otro, ahora sí ya se ve el vano ahí. Puede ir verificando con un height, es decir, le va dando height y va viendo cómo le va quedando. Mire ya la fachada cómo se ven los vanos tanto de las ropas como del cuarto, cómo se ve ya la entrada, el acceso, el vano pequeño del cuarto de ropas. Y vamos avanzando entonces ya en lo que es el proyecto. Regeneramos, venimos al siguiente espacio, que es un baño, que también tiene una ventana pequeña. Aquí se ve la ventana. Entonces simplemente vaya nuevamente a la fachada, digamos, que le muestra esa ventana. Es la central aquí a la derecha, dice que es de 0.8 de alta, es decir, es igual que la que trazamos para el cuarto de ropas. Aquí se ve a 0.8 de alta y a 1.80 del piso. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. Rectángulo, primero cambia la elevación, le da Enter, luego cambia la altura, en este caso 1.8, le da Enter, luego dibuja el rectángulo de esa esquina, ahí se alcanza a ver dónde aparece, se ve como se ve arriba, a esta esquina, que es la esquina opuesta. Ya lo tiene ahí el rectángulo, entonces simplemente el mismo procedimiento, Extrude, hace clic en Extrude, selecciona objetos a extruir. Entonces el objeto que vamos a extruir es este, avanza con el botón derecho del ratón, le da la altura de extrusión, en este caso es 0.8, le da Enter y obtiene ya el objeto del cual va, o que le va a servir para crear el vano. El mismo procedimiento va a Subtract, hace clic en Subtract, selecciona el objeto, el muro del cual va a extraer, el que quiere que le quede, avanza con el botón derecho del ratón, él le dice seleccione la región a sustraer, entonces seleccionamos este y terminamos la orden con el botón derecho del ratón y ya tenemos el vano. Si aquí hacemos un hide, si yo hago un hide acá, va a notar que ya aparece también ese vano. Mire, ya se ve ese vano, el vano de la fachada, el vano pequeño y el del cuarto de ropa. Ya tenemos, digamos, toda esta fachada. Podemos regenerar. De esa fachada nos podemos acercar aquí al viewport superior de la derecha y ver qué nos falta. Ya nos falta, digamos, detalles como agregar puertas y ventanas, pero en forma ya la tenemos. Nos faltan estos dos vanitos que quedan en la culata superior, en la que da más alta, pero acá no tenemos una referencia, la tenemos es en el segundo piso, en la segunda planta. Entonces vamos a crear esas dos ventanas después. Por ahora vamos a seguir avanzando en las que ya tenemos aquí disponibles. La siguiente es el estudio. El estudio es el espacio siguiente que tiene su ventana. Podemos ubicar, puede ser la vista aquí en este viewport superior de la derecha, o podemos venir aquí al del medio, que es donde venimos viendo ese corte. Y aquí podemos ver también exactamente lo mismo, el antepecho que queda 0.70,
la altura ya de la ventana 1.60 y simplemente trazarla por el mismo procedimiento. Podemos darle rectángulo, elevación, le da Enter y traza el rectángulo de esta esquina. Bueno, antes de eso tiene que dar el valor de elevación, en este caso dijimos que era 0.7, le da Enter y ahí sí traza el rectángulo. Entonces traza el rectángulo de esta esquina a esta esquina, ahí se ve ya el rectángulo elevado a 0.7 del piso y luego simplemente le da el tamaño de la ventana, que es 1.60, con el comando extrude. Viene a extrude, hace clic en extrude, selecciona el objeto, avanza con el botón derecho del ratón y le da la altura de extrusión, que es 1.6, le da Enter y obtiene nuevamente el sólido dentro del otro sólido. El proceso idéntico, subtract, hace clic en subtract, selecciona el objeto que quiere dejar primero, haciendo clic, avanza con el botón derecho del ratón y luego le dice seleccione la región que va a quitar. Entonces seleccionamos la región que vamos a quitar, que es esta, y terminamos la orden con el botón derecho del ratón o Enter del teclado. Una vez ya hacemos eso, tenemos ya esos vanos. Podemos continuar con el siguiente tramo de la fachada. Voy a hacer un hide ahí, que es todo este de acá. Podemos ubicar una mejor vista para eso. Entonces vamos a ubicar la vista nuevamente. En este caso vamos a venir a la sureste. Vamos a hacer clic en sureste. Nos ubicamos en sureste, que vamos a ver de frente, o vamos a ver aquí en el área de gráfica muy bien esa fachada. Voy a hacer un hide ahí. Ahí se va a notar, ahí se ve. Regenero y esa fachada nos dice, vengo nuevamente al viewport del centro, nos dice que hay tres ventanitas o tres ventanas de 0. Estas son un poco más pequeñas, son de 0.60, que están del piso a 2 metros, y encima tenemos otra. La otra no la vamos a ver aquí porque es una ventana del segundo piso, se ve acá, mire. Pero podemos dibujarlas, las pequeñas incluso no están dibujadas aquí, mire, no tenemos la referencia, pero las podemos dibujar a partir de este alzado, simplemente tomando las medidas. Ya sabemos que están elevadas a 2 del piso y que tienen 0.60 de alta, o que esas ventanas son de 0.60 porque son cuadradas, 0.60 por 0.60. Ya sabemos eso. ¿Qué más debemos saber? Debemos saber a qué distancia está la primera ventana del borde de esa fachada. Entonces simplemente me ubico en este viewport, voy al comando dist y tomo la medida. Me dice especifique el primer punto, entonces voy a decirle que de esta esquina a esta esquina, que es donde comienza la ventana, ¿cuánto hay? Le doy clic y clic. Y él me dice que la distancia total pues es 2.08, pero también recuerde que nos da los deltas en X y delta en Y. El delta en Y ya sabemos que es 2, es decir que está a 2 del piso. Y el delta en X nos dice que está a 0.60 de ese borde, esa ventana. Además la ventana es de 0.60. Ya con esos datos, es decir, ya con todos los datos, pues yo puedo dibujar el rectángulo de igual manera que lo hicimos en los otros ejemplos, solo que aquí tengo que utilizar el track para poder ubicar la ventana a 0.60 del borde. ¿Cómo lo hago? Vaya a rectángulo, haga clic en rectángulo, seleccione el comando, él le dice especifique el primer punto del rectángulo, antes de eso modifique la elevación, dele Enter. Le dice que 0.7 no, estas ventanas están del piso a 2, entonces dele 2 Enter, y una vez le da 2 Enter, él le dice especifique la primera esquina. No podemos hacer clic aquí en esta esquina porque necesitamos que la ventana quede a 0.60. Entonces lo que vamos a hacer es a ubicar un track antes de ubicar esa primera esquina del rectángulo. Vamos a ubicar un track, le da track, un track temporal, viene al endpoint, si no lo tiene activo, búsquelo en los comandos en las ayudas OSNAPs, haga clic en ese endpoint, a partir de esa esquina ubica el track, ahí ya se ve el eje, la línea punteada, ahí se ve cómo aparece, introduzca el dato en la línea de órdenes, escriba 0.6, que es la distancia que hay del borde a donde comienza la ventana, para crear nuestra primera esquina del rectángulo, y dele Enter. Y ahí ya ubiqué la primera esquina, y ahí puede notar cómo se ve el rectángulo a 2 unidades o 2 metros del piso, y en ese punto exacto que le acabamos de dar. Luego, ¿cómo hago para introducir el otro punto o la otra esquina de la ventana?
Si de todas maneras no tenemos referencia abajo, pues lo podemos hacer a través de coordenadas relativas, porque si sabemos la medida. Entonces simplemente fije el punto para introducir la coordenada relativa, dele el valor en X. En este caso tiene que fijarse la posición de la UCS con respecto al área gráfica. Note que el valor en X es el espesor del muro y el valor en Y sí es el tamaño de la ventana, en este caso 60. Pero además de eso, el valor en X debe ser negativo porque estamos avanzando de forma negativa con respecto a X. Todos estos son cosas de interpretación. Entonces tiene que darle un valor negativo en la coordenada X y del espesor del muro, es decir, menos 0.15, que es el espesor del muro, y lo vamos a llevar de forma negativa. Luego introducimos, esa es la coordenada X, luego introducimos la coordenada Y, la separamos a través de una coma, y la coordenada Y sí se va a mover de forma positiva, el valor en y ya dijimos que era 0.6, que mide el tamaño de esa ventana. Entonces le damos 0.6 y le da enter y obtenemos el rectángulo que nos va a dar la forma de la primera de esas ventanas en la posición justa que necesitamos, a 2 metros del piso, con un ancho de 0.60 y con el espesor del muro de 0.15. Una vez la tengo, simplemente voy a extrude, el mismo procedimiento, hago clic en extrude, selecciono el objeto, avanzo con el botón derecho del ratón, ahí ya lo tenemos, le damos la altura de extrusión de ese objeto, 0.6, le damos enter, ahí nos aparece ya el objeto tal y como lo necesitábamos. Vamos a dibujar el otro. No necesitamos crear nuevamente todo un track y hacer todo ese procedimiento, simplemente lo podemos copiar. Debemos sí saber la distancia que hay entre cada una de esas dos ventanas. Entonces tomamos nuevamente esa medida, que no la tenemos aquí, vamos al comando dist en la línea de órdenes, le damos enter, tomamos la medida de este punto a este punto y nos dice que estas ventanas están separadas a 0.35 unidades. Entonces, como ya sé la medida de las que están separadas, simplemente hago una copia de este objeto, avanzo con el botón derecho del ratón, me aseguro de tener el orto activo, tenga activo el orto, tome el punto de base de desplazamiento de la copia, debemos decir que aquí, y con el orto activo simplemente direcciónelo hacia el lado que lo va a copiar e introduzca la medida. La medida en este caso debe ser el ancho de la ventana más los 0.35 que está separada una de la otra. Entonces sería 0.60 más 0.35, 0.95. Introduce ese valor en la línea de órdenes, direcciona el sólido y le da enter. Y obtenemos el siguiente sólido en el punto que necesitamos. El siguiente, pues también ahí ya tendría que hacer una nueva sumatoria. Ya tendría que sumar los 0.95 más otros 0.95, es decir, necesitaríamos 1.90 para ubicar la otra. Entonces simplemente introduzca el valor 1.9 en la línea de órdenes y dele enter, y ahí ubicamos la otra y todas nos van a quedar equidistantes. Una vez ya las he copiado, simplemente le doy enter para salir con el botón derecho del ratón, y ahí ya tenemos las tres ventanas o los tres sólidos que van a formar nuestros vanos de las ventanas. Luego el proceso simplemente el mismo, viene a subtract, viene al comando subtract, hace clic en subtract, él le va a decir selecciona objetos, entonces vamos a seleccionar primero el que vamos a dejar, que es el muro grande, avanzamos con el botón derecho del ratón, luego le dice seleccione los objetos que va a quitar, seleccione objetos, podemos seleccionarlos todos a través de ventana o uno por uno, y los podemos sustraer todos en un solo comando, no necesitamos repetir el comando cada vez que vamos a sustraer. Podemos sustraer todos esos tres de una sola vez del primer objeto que seleccionamos. Una vez lo hemos seleccionado, terminamos con el botón derecho del ratón y ya tenemos la instrucción, tenemos los vanos de esa ventana perfectamente ubicados como está en nuestro ejemplo, y nos queda completo ya ese sector. Encima tenemos la otra ventana, aquí la podemos ver en el viewport de la derecha. Tenemos la otra ventana que dice que está a 0.80 de estas, es decir que esa ventana está del piso está a 260 más 0.80 está a 340 esa ventana. Entonces podemos hacer un rectángulo exactamente lo mismo. Aquí, mire, aquí le voy a enseñar un truco. Aquí puedo hacer un rectángulo para que no tenga que crear un track point ni nada de eso. Puedo hacer un rectángulo con las referencias de estas ventanas de abajo.
Es decir, las tres cuadradas, si las analizan, va exactamente donde comienza una de ellas y donde termina la otra, es el ancho de la ventana de arriba. Entonces puede crear un rectángulo, decirle rectángulo. Para no tener un track puede tomar esto como referencia, estos dos puntos. Pero tiene que modificar la elevación. La elevación tiene que cambiarla, tiene que darle Enter. Esa elevación tiene que ser la elevación total, es decir, los 3.40 que analizamos. Así vaya a tomar de referencia estas. Porque el comando de rectángulo es un comando de 2 dimensiones y él siempre toma como base de su elevación el plano XY, es decir, la coordenada 0 en Z. Entonces debemos darle el 3.40 independientemente de la referencia que le demos. Le damos el 3.40, 3.4, le da Enter y toma esta referencia, digamos este punto y este punto de acá. Así no se ve ahí, no se preocupe, simplemente apenas vea que aparece la palabra endpoint, haga clic ahí y ahí le quedó ya el rectángulo, mírelo, ahí se ve a 3.40 del piso. Pero aquí no utilizamos el comando, no utilizamos el OSNAP track point o la ayuda track point, sino a partir de la referencia de las ventanas de abajo creamos ese rectángulo allá arriba. Luego simplemente le damos la altura. En este caso dice que la altura es 1.60. Entonces venimos a Extrude, le damos Extrude, él nos dice objeto a extruir, seleccionamos este objeto, avanzamos con el botón derecho del ratón, 1.6, el procedimiento es el mismo. Luego subtraer, entonces vamos a venir a subtraer, seleccionamos el comando subtraer. Luego el muro del cual vamos a sustraer, que es este grande, el muro alto. Avanzamos con el botón derecho del ratón y quitamos lo que vamos a sustraer, que es esto, esa nueva ventana. Con el botón derecho del ratón ya obtenemos todos los vanos. Para corroborarlo, dele un hide, ahí le puede dar un hide para ver cómo se está viendo. Aquí ya se ve el detalle, la ventana de arriba, las tres ventanas de abajo y en fin, casi toda esta fachada ya la tenemos, solo nos falta el sector del balcón. Regeneramos. Puede corroborarlo también, en este caso en una ventana right, en una vista right, haga clic en right, ahí le va a aparecer exactamente esa vista que acabamos de trazar. Vamos a ubicar aquí en el viewport de la derecha cómo es esa fachada, aquí se ve cómo la llevamos ya, y aquí estamos ya en este viewport en la tercera dimensión, en el alzado. Voy a darle un hide ahí, le doy el hide y va a notar que se ve exactamente como en la fachada, como vemos en nuestro plano de fachada, se ve igual que este, la ventana arriba, las tres ventanitas de abajo, la ventana del estudio y las dos cuadraditas. Lo que vemos al fondo pues son los muros que están ya elevados dentro de nuestro proyecto. Entonces voy a dejar este video hasta este punto, espero le haya gustado el video. Su tarea, completar el resto de vanos ya del proyecto, ya sabe cómo hacerlo, por referencia, con polisólido o rectángulo. Espero le haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.